La silla del rincón había sido suya durante casi una hora, y Cassandra Ashwell tenía toda la intención de conservarla. Desde allí podía ver todo el desayuno de bodas de su hermana. No estaba obligada a participar en ningún momento. Las largas ventanas estaban abiertas de par en par al jardín de julio. Las rosas blancas se marchitaban en sus cuencos de plata. Los violinistas tocaban una melodía campestre, mientras 40 invitados fingían no sudar bajo sus mejores muselinas. Estaba sentada sola, y pensaba seguir sentada sola, hasta que un desconocido cruzara aquel salón sobrecalentado y la sacara a bailar. Aún no sabía que él era el duque. De haberlo sabido, se habría quedado en su asiento con aún más determinación. Lucy estaba radiante. Eso, al menos, no era una cortesía que Cassandra dijera por obligación. Su hermana menor estaba al frente del salón. Llevaba un vestido de seda marfil y la mano de su nuevo esposo en la cintura. Se reía de algo que el señor Hall le había susurrado. Sus mejillas tenían el mismo tono rosado de las rosas trepadoras de afuera. 19 años y casada antes del mediodía. En la mañana más bonita del verano. Todo Hampshire parecía haber decidido que era lo más natural del mundo. Y Cassandra, con 24 años, soltera y cómodamente ignorada, no podía estar en desacuerdo. «Estás cavilando», dijo su tía. Llegó a su lado con un susurro de agua de lavanda y tafetán lila. Puedo oírlo desde el otro lado de la habitación. Suena exactamente como una tetera que ha decidido no hervir. «No estoy cavilando, tía Maud. Estoy descansando los pies. No has bailado. No se puede descansar lo que no se ha usado». La tía Maud se dejó caer en la silla de al lado. Suspiró como una mujer que se prepara para un asedio. Olía a menta y a rosas secas. Su abanico se movía con golpes cortos y decididos. Agitaba el aire cálido entre ellas. «Tu madre se ha dado cuenta. Sabes que tiene esa mirada, la misma que puso la temporada en que tu prima Prudence rechazó al coadjutor. Mamá me ha dedicado esa mirada durante 3 veranos. Le he tomado cariño. Es la única expresión suya que puedo predecir». Su tía resopló. Era un sonido poco femenino que había perfeccionado durante 60 años. 60 años sobreviviendo en los salones. Al otro lado del salón, su madre estaba con un grupo de matronas cerca del ponche. Su turbante temblaba por el esfuerzo de parecer encantada, mientras veía a su hija mayor fracasar una vez más. Nadie, absolutamente nadie, la elegía. Cassandra captó la mirada. La sostuvo un momento y luego desvió la vista deliberadamente hacia la ventana. Allí, un mirlo se había posado en el alféizar. Contemplaba la fiesta de bodas con franco desprecio. Entendía al pájaro a la perfección. No era que no supiera bailar. Bailaba perfectamente bien cuando era necesario. Simplemente prefería la vista desde el margen, desde donde una persona podía observar toda la maquinaria de un salón de baile, sin quedar atrapada en sus engranajes. Desde el rincón podía ver qué caballeros contaban sus pasos y cuáles contaban las herederas. Podía ver a la señora Fallerk fingiendo no haber soltado las costuras de su vestido, y al coadjutor sirviéndose una 4ª copa de ratafía, y la forma en que su nuevo cuñado miraba a Lucy, como si fuera la única vela encendida en una casa oscura. Eso último no le importaba verlo. De hecho, le gustaba. «Hay un hombre mirándote», denunció la tía Maud. «No es cierto». «Sí lo es, junto a la puerta del fondo. Lleva varios minutos mirándote y lo hace muy mal. Es decir, no para de fingir que admira las molduras de yeso». El abanico de su tía se detuvo. «Las molduras de esta casa no son dignas de admiración. Lo sé. Mi difunto esposo las encargó». Cassandra no giró la cabeza. Había aprendido en 3 temporadas de ser ignorada con la mirada. Que girar la cabeza hacia un hombre que te mira era la forma más segura de descubrir que en realidad estaba mirando a la chica de detrás. Así que mantuvo los ojos en el mirlo. Y en su lugar usó el largo espejo dorado de la pared de enfrente. Un truco que le había servido mejor que cualquier impertinente. Y allí estaba él, de pie, cerca de la puerta. Con la soltura de un hombre que nunca en su vida se había preguntado si pertenecía a un lugar. Alto, más alto que cualquier otro caballero presente, y tan ancho de hombros que su abrigo oscuro se tensaba ligeramente cuando cambiaba de peso. No era guapo de la manera suave y cuidada que exigía la moda. Su rostro era más duro, curtido por el sol, con una mandíbula que parecía tallada en lugar de dibujada. Era, pensó ella, precisamente el tipo de hombre que llega a una boda de campo sin ser invitado, y que después hace que todos se alegren de su presencia. Y estaba, sin ninguna duda, mirándola a ella. «Está mirando el espejo», le dijo a su tía. «Hay un grupo muy distinguido de invitados detrás de mí. Te está mirando a ti, Cassandra Jane. Y si me dices lo contrario, me veré obligada a concluir que el calor ha estropeado tanto tu vista como tu humor». Los violinistas llegaron al final de su melodía. En el pequeño remanso de silencio antes de la siguiente, Cassandra lo oyó. Pasos en el parqué, sin prisa, acercándose. Mantuvo la mirada fija en la ventana. El mirlo, presintiendo un cambio en el ambiente de la sala, desplegó sus alas y se dejó caer entre las rosas. «Traidor»,
pensó ella. Perdóneme. La voz llegó antes de que ella decidiera levantar la vista. Era grave y cálida, y con un matiz que era casi una risa. Pero parece ser la única persona en esta sala que no es completamente desdichada. Y confieso que me gustaría saber su secreto. Entonces levantó la vista. De cerca, era peor de lo que el espejo había prometido. O mejor, lo que según su experiencia equivalía al mismo peligro. Sus ojos eran de un gris tan oscuro que casi parecían de pizarra mojada, y estaban fijos en ella con una atención que no estaba acostumbrada a recibir. El tipo de atención que la gente solía reservar para Lucy. Se equivoca, dijo Cassandra. Soy extremadamente desdichada. Simplemente he tenido mucha práctica en ocultarlo. Eso, dijo él, es lo más honesto que nadie me ha dicho desde que crucé la frontera de Hampshire. Entonces ha estado en mala compañía. He estado en compañía de duques, que viene a ser lo mismo. Lo dijo a la ligera, con facilidad, como otro hombre podría comentar sobre el tiempo. Ella lo notó y lo dejó a un lado. Una palabra suelta, del tipo que los caballeros dejan caer para parecer interesantes. Había oído muchas palabras así. Había aprendido a sopesarlas como monedas y a descubrir que la mayoría eran falsas. ¿Cassandra?, susurró la tía Maud con una voz extraña y aguda. ¿Sabes quién? Sé que está de pie entre la ventana y yo, dijo Cassandra, y que la corriente de aire era lo único que hacía soportable esta mañana. El desconocido se rió. No era una risa pulida de salón de baile. Le salió de golpe, sorprendida, como si ella hubiera traspasado su guardia y la hubiera liberado. Varias cabezas se giraron hacia el sonido. Él pareció no darse cuenta en absoluto. ¿Puedo sentarme?, preguntó. ¿No puede? La silla es de mi tía, y mi tía está en ella. Entonces, ¿me concede este baile? Están formando un grupo, y tengo la clara impresión de que si no la saco de ese rincón en el próximo minuto, echará raíces allí y se perderá para la sociedad para siempre. Cassandra lo observó. Detrás de él podía ver la sala, que empezaba a darse cuenta. Las cabecitas se giraban. Los susurros pasaban de mano en mano a lo largo de la pared, como una vela encendida pasando por una fila de candelabros. Su madre se había quedado completamente quieta junto a la ponchera. Lucy se había apartado de su marido para mirar. Y allí, en el espejo dorado, Cassandra vio su propio rostro recibir la invitación. Y se negó a creerlo. ¿Por qué?, dijo ella. Él parpadeó. ¿Perdón? ¿Por qué yo? Hay una docena de señoritas en esta sala que se desmayarían de alegría si se lo pidiera, y varias que se desmayarían por algo menos halagador. Ha cruzado un salón de baile entero con este calor, pasando por delante de todas ellas para llegar al rincón más sencillo de la casa. Me gustaría saber por qué antes de decidir si es usted un tonto o un intrigante. Porque, según mi experiencia, un hombre es generalmente una cosa o la otra. Toda la cálida habitación pareció contener la respiración. La tía Maud había dejado de abanicarse. En algún lugar detrás de ellos, un vaso fue dejado con demasiada fuerza sobre una bandeja. El desconocido no respondió de inmediato. La estudió, no como los hombres estudiaban a Lucy, catalogando lo que podrían adquirir, sino como una persona estudia una cerradura para la que aún no ha encontrado la llave. Y cuando habló, la risa había desaparecido de su voz, dejando algo más silencioso detrás. «Porque», dijo él, «es la única persona aquí que no ha mirado ni una vez a la puerta, para ver quién más podría llegar. Porque vio a su hermana casarse con todo el corazón en el rostro, y ni una vez pensó en componer su propia expresión para la sala. Y porque un hombre que pasa su vida siendo observado, aprende muy rápido a valorar a la única persona entre 100, que prefiere mirar a ser vista». Le tendió la mano. «Esa es la verdad. Y me ha costado más decirla de lo que imagina. Ahora, ¿bailará o me hará quedarme aquí de pie hasta que los violinistas me den por perdido?» Debería haber dicho que no. Cada instinto prudente que poseía. Cada lección que 3 temporadas de salones de baile le habían inculcado. Le decían que dijera que no, que se quedara en su silla, que mantuviera su armadura puesta. Un hombre que hablaba así o no quería decir nada con ello, o quería decir mucho. Y ella no sabía cuál de las dos era, y ambas eran peligrosas. Puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos y ásperos en la base de la palma, donde un caballero ocioso no tenía por qué tener asperezas. Y en el momento en que lo hicieron, comprendió que había cometido un error cuya magnitud aún no podía medir. Él la levantó de la silla con una facilidad que sugería que podría haber levantado también la silla. Y algo en su estómago se revolvió silenciosamente, como una página. «Se arrepentirá de esto», le dijo mientras la llevaba a la pista. «Tengo los codos muy afilados y nada de cháchara. He asistido a 400 cenas solo este año», dijo él. No se imagina lo hambriento que llega a estar un hombre, de una mujer sin cháchara. Es como agua en el desierto. Podría llorar. Por favor, no lo haga. Mi madre lo tomaría por una proposición y empezaría a planear el desayuno. Eso le arrancó la risa de nuevo. Y esta vez ella la sintió tanto como la oyó, pues habían llegado al principio del grupo de baile.
y su mano se había posado en su cintura. Y el calor de ésta atravesaba la fina muselina de verano, como si no hubiera nada entre su palma y la piel de ella. Los violinistas empezaron a tocar. La sala, que los había estado mirando, se vio obligada a organizarse para el baile, y a fingir que tenía mejores modales de los que realmente tenía. Se movieron. Él bailaba como lo hacía todo, al parecer, sin esfuerzo y sin prisa, guiándola a través de las figuras como si conociera sus pasos desde hacía más tiempo que ella. De cerca, podía olerlo por debajo del aroma abrumador de las rosas de la sala, y la cera caliente y los perfumes de 40 personas. Algo limpio y sutil, a cedro y a caballo, y el particular olor a hierro frío de un hombre que había cabalgado un largo trecho esa mañana. Su corbata estaba ligeramente torcida. Ella fijó sus ojos en ella para no fijarlos en su rostro. «Está frunciendo el ceño a mi corbata», observó él, haciéndola girar bajo su brazo. «Está torcida. Ha estado torcida desde que cruzó la sala. Me ha estado distrayendo todo el tiempo que usted estaba siendo profunda. Ah, y yo que pensaba que la había conmovido. Lo ha hecho, principalmente hasta la irritación». «Eso», dijo él, atrayéndola de nuevo hacia él mientras la figura se cerraba, «es un comienzo. A la mayoría de la gente no la conmuevo en absoluto. Simplemente están de acuerdo conmigo, que es la cosa más solitaria del mundo si nunca lo ha probado». Por un momento, la ligereza se desvaneció de nuevo. Esa misma seriedad silenciosa, de color gris pizarra, por debajo. Y luego desapareció, y él sonreía una vez más, tan fácil como una tarde de verano. «Dígame su nombre». «He preguntado a 3 personas, y cada una de ellas me dijo solo que era la señorita Ashwell mayor». Como si la palabra mayor la explicara por completo. Generalmente lo hace, para ellos. Cassandra no había tenido la intención de decirlo. Salió al mundo antes de que pudiera sopesarlo. Cassandra Ashwell. «Y sé que es mejor no preguntar el suyo, señor, porque mi tía ha estado intentando decírmelo durante varios minutos. Y ahora se ha puesto del color de una remolacha hervida por el esfuerzo de no gritarlo por todo el salón». Él miró hacia el rincón donde la tía Maud estaba sentada, rígida y sonrosada, irradiando un deleite escandaloso, y su boca se curvó. «Su tía», dijo él, «es una mujer de admirable contención. Mi tía nunca ha contenido nada en su vida, por eso empiezo a tener miedo de la respuesta». «¿Quién es usted?». La música los hizo girar una vez más, y durante un suspiro no respondió. Cuando lo hizo, lo dijo claramente, sin florituras, de la misma manera que le había dicho la verdad sobre el rincón y la puerta. Como si una cosa sencilla dicha con sencillez no pudiera causar el daño que estaba a punto de causar. «Ravensmore», dijo él. «Gabriel Thorne, el duque de Ravensmore. Aunque le agradecería que olvidara la primera parte durante lo que dura un baile campestre. Se ha puesto muy pálida, señorita Ashwell». ¿Fue algo que dije? ¿O simplemente todo? Ella había dejado de moverse, en medio del grupo de baile, en medio de 40 invitados que miraban, con los violinistas todavía tocando animadamente. Cassandra Ashwell se quedó perfectamente quieta, y sintió el suelo de su pequeña y segura vida en forma de rincón inclinarse bajo sus zapatillas. Un duque, no un hijo menor con un título de cortesía, de eso se podría haber reído. No el heredero de un baronet engreído por su propia importancia. Un duque, uno de verdad, del tipo que existía en los periódicos y en las columnas de matrimonios, y en los sueños más febriles de su madre, y había cruzado un salón de baile en el calor de julio, para sacarla de su rincón y tomarla por la cintura delante de todo Hampshire. «Podría haber empezado por ahí», dijo ella. Su voz se sintió lejanamente orgullosa de oír, no tembló. «Generalmente se considera la parte interesante. Generalmente se considera la única parte», dijo él. Y de nuevo apareció ese destello bajo el encanto, rápido como un pez que gira bajo el agua, que es precisamente por lo que no empecé por ahí. «Perdóneme, quería, solo por una vez, que me sacara a bailar una mujer, que no conociera ya la extensión de mi patrimonio. Fue egoísta. Lo veo ahora por su cara». «Mi cara», dijo Cassandra, «está haciendo muchas cosas en este momento que no he autorizado. Es el rostro más elocuente que he visto en 12 meses». Él había comenzado, muy suavemente, a moverla de nuevo hacia la figura, para que, para la sala que observaba, pareciera que simplemente se habían detenido. 2 bailarines recuperando el ritmo, nada más. Solo ella sabía lo fuerte que su corazón golpeaba contra su corsé. «Baile el resto conmigo, señorita Ashwell. Decida lo que decida sobre mí después, y sospecho que no será caritativo. Al menos que se diga que terminó el baile. Su madre está mirando. Si huye ahora, nunca se recuperará. Y tampoco, creo, lo hará su tía». En contra de todo, en contra de 3 temporadas de sentido común duramente ganado, Cassandra dejó que la hiciera girar. Terminaron el baile. Después, no habría podido decir cómo. Sus pies conocían los pasos que su mente había abandonado. Y él estaba allí en cada giro, firme, cálido, absurdamente seguro, murmurando naderías secas al borde de su oído. Que el coadjutor había progresado a una 5ª copa de ratafía y parecía estar proponiéndose a un helecho en maceta.
que las costuras sueltas de la señora Faluk finalmente habían hecho su intento de libertad, que los violinistas llevaban tanto tiempo tocando los mismos 8 compases que seguramente habían olvidado que había otros. Y Cassandra, que se enorgullecía de decir poco, descubrió con horror que le estaba respondiendo, que las cosas afiladas que solía mantener encerradas tras sus dientes se deslizaban en el espacio entre ellos, y que él atrapaba cada una, la examinaba y se la devolvía mejorada. Fue el cuarto de hora más peligroso de su vida. La música terminó. La sala aplaudió como lo hacen las salas. Y al amparo de ello, él se inclinó sobre su mano y no la soltó. Notó ella, tan rápido como la convención exigía. «Gracias», dijo él, «por los únicos 10 minutos honestos que espero tener esta temporada. Son suyos», logró decir ella. «No me costaron nada. La honestidad es muy barata cuando a una no le queda reputación que proteger». Algo cruzó su rostro ante eso, no lástima, lo que ella habría odiado, sino un interés rápido y agudo, como si le hubiera mostrado el borde de algo de lo que él deseaba ver el todo. Abrió la boca. Lo que fuera que pudiera haber dicho se perdió, pues la sala se había recuperado. Y la recuperación en un salón de baile de Hampshire tomó la forma de su madre. La señora Ashwell llegó a una velocidad que no debería haber sido posible en una mujer de sus dimensiones y turbante, arrastrando a Lucy y al señor Holt y una estela de matronas asombradas. Su rostro iluminado con una alegría tan indisimulada, tan descaradamente ambiciosa, que Cassandra sintió sus propias mejillas arder de vergüenza ajena. «Su excelencia», susurró su madre, hundiéndose en una reverencia tan profunda que Cassandra temió que no pudiera levantarse. «Su excelencia, qué honor tan inesperado, no teníamos ni idea. Es decir, por supuesto que conocemos a su familia por su excelente reputación. Y mi hija mayor, Cassandra, haz tu reverencia, niña. No te quedes ahí boquiabierta como el reloj del salón. Señora Ashwell». El duque se volvió hacia su madre con una calidez tan suave y completa que Cassandra casi no notó cómo no llegaba a sus ojos. Pero ahora estaba atenta, y lo vio. «Su hija me ha hecho un gran servicio esta mañana. Llegué de un humor pésimo, y me ha curado por completo. Estoy en deuda con usted. Es una buena chica, inteligente, su excelencia. Una chica muy inteligente. Todo el mundo lo dice, y aunque no es tan, es decir, tiene profundidades ocultas». «¿Profundidades ocultas?» «Siempre lo he dicho». «Nunca has dicho», murmuró la tía Maud, llegando al otro lado de Cassandra. «Ni una palabra amable sobre las profundidades de la niña en tu vida, Margaret. Así que para antes de que te ahogues en tu propia miel». Lo dijo demasiado bajo para que el duque lo oyera. O eso esperaba Cassandra. La mano de su tía encontró la suya y la apretó con fuerza, y Cassandra se aferró a ella como a una cuerda lanzada a un nadador. El duque hablaba de nuevo, cortés, relajado, diciendo las cosas que un duque decía. Que estaría en el condado solo 15 días. Que había llegado recientemente a la gran casa de Ravensmoor, a no más de 10 millas de distancia. Que había estado cerrada estos 3 años. Que esperaba conocer mejor a sus vecinos antes de que acabara el verano. Su madre recibía cada frase como si fuera la Sagrada Escritura, y durante todo el tiempo, su mirada seguía volviendo a Cassandra. Breve, inconfundible, un hilo privado tendido a través del ruido, hasta que al final, en medio de alguna nadería que su madre estaba diciendo, él la interrumpió con la facilidad de un hombre al que nunca en su vida le habían dicho que esperara su turno. «Señora Ashwell, me pregunto si podría tener su permiso para visitarla mañana. Si no es una impertinencia. Hay un asunto que me gustaría discutir con su hija», inclinó la cabeza. Con la señorita Cassandra. El silencio que siguió tuvo una textura. Cassandra podía sentirlo contra su piel, fresco y total, en una habitación que un momento antes había sido todo violines y calor. La boca de su madre se abrió y no produjo ningún sonido. La mano de Lucy se había elevado a sus labios. Y Cassandra, de pie en el centro inmóvil de todo, con los dedos de su tía aplastados en los suyos, y su corazón golpeando como una contraventana en un vendaval. Comprendió 2 cosas a la vez, con perfecta claridad. La primera era que, quisiera lo que quisiera este hombre de ella, no era lo que su madre, ya medio desmayada de triunfo, creía que era. Un duque no pedía permiso para visitar a la hermana mayor y sencilla la mañana después de conocerla. Un duque enviaba flores o no enviaba nada en absoluto. Había un propósito detrás de esos ojos gris pizarra, plegado, pequeño y oculto, y había cruzado un salón de baile directo hacia ella. Y ella no conocía su forma. La segunda era que el rincón había desaparecido. El rincón seguro, la silla junto a la ventana. Toda la arquitectura silenciosa de ser ignorada, que había pasado 3 años construyendo a su alrededor como un muro. Se había derrumbado en el instante en que puso su mano en la de él, y ya no había vuelta atrás. Al anochecer, todo el condado sabría que el duque de Ravensmoor había bailado con la señorita Ashwell mayor y había pedido permiso para visitarla.
Al anochecer, ella sería una persona a la que le sucedían cosas, lo deseara o no. Puede visitarme, se oyó decir, antes de que su madre pudiera tomar aliento para decirlo por ella. Pero no prometo alegrarme de ello. Su excelencia, le advierto con franqueza. Soy mucho menos encantadora en una mesa de desayuno que en una pista de baile. Él se enderezó, y por un momento sin vigilancia, el encanto se desvaneció por completo. Y lo que la miró desde detrás no era un duque en absoluto, sino un hombre cansado y vigilante, y ella habría apostado su silla a que estaba un poco asustado. «Señorita Ashwell», dijo el duque de Ravensmore, «cuento con ello». Luego hizo una reverencia y se dio la vuelta, y la multitud se cerró tras él como el agua sobre una piedra. Y Cassandra se quedó de pie entre los escombros de su propia vida tranquila, en el calor de julio, con el aroma de las rosas marchitas en la garganta, y el fantasma de su palma áspera aún cálida contra su mano, y sin la más remota idea de a qué acababa de acceder. La noticia corrió más rápido que el sol, para cuando Cassandra bajó a desayunar a la mañana siguiente. El pequeño salón que daba al camino ya olía a la curiosidad de otras personas. Una cesta llena de rosas cortadas de la vicaría, con una tarjeta demasiado efusiva para haber sido escrita por otra razón que no fuera ella. Una nota de la señora Fallerk pidiendo permiso para visitarla. Y lo peor de todo, su madre sentada a la cabecera de la mesa con su segundo mejor gorro, vibrando positivamente sobre el jamón frío. 3 años, anunció la señora Ashwell a la habitación, aunque solo estaban Cassandra y la tetera en ella. 3 años te he visto darle la espalda al mundo. Y ahora un duque. Un duque, Cassandra, y no uno arruinado. No uno de tus marqueses tísicos con una hipoteca donde debería estar su corazón. Ravensmore. ¿Sabes cuánto vale Ravensmore? No lo sé, dijo Cassandra, untando su tostada con gran concentración. Y sospecho que estás a punto de decírmelo hasta el último chelín. 40,000 al año, si no es un céntimo más. La vieja señora Peverell lo supo por su sobrino, quien lo supo por el propio administrador del hombre. Y el administrador lo sabría. Su madre se llevó una mano al pecho, como para evitar que su corazón se escapara por la ruta más corta. 40,000. Y pidió visitarte. Pidió discutir un asunto. No son la misma cosa. Un hombre puede desear discutir sobre los desagües y aún así no pedir la mano de una. No seas vulgar en la mesa del desayuno. ¿Qué asunto podría un duque tener que discutir con una chica sin fortuna, salvo el único asunto que importa? Los ojos de su madre se habían vuelto brillantes y húmedos en las comisuras. Y Cassandra, observándola, sintió la vieja ternura familiar retorcerse contra la vieja desesperación familiar. Te pondrás la muselina de florecitas, la azul. ¿Hace algo por tu tez? ¿O lo harías si no fruncieras el ceño a través de ella? Pienso fruncir el ceño con lo que sea que me ponga. Es el único adorno que poseo que me queda perfectamente. La puerta se abrió para dar paso a la tía Maud, que venía de la habitación de invitados, donde había pasado la noche en lugar de confiar en los caminos a casa en la oscuridad. Y abarcó las rosas, las tarjetas y el rostro transfigurado de su hermana con una sola mirada de sus agudos y viejos ojos. Se sirvió té antes de hablar. Margaret, dijo, tienes la mirada de una mujer que ya ha encargado el pastel de bodas y está discutiendo con el pastelero por las almendras. Contente un poco. El hombre ha pedido visitarla, no casarse con ella. Supongo que querrías que lo rechazara. Querría que mantuviera la cabeza fría, que es algo diferente y más raro. La tía Maud se volvió hacia Cassandra, y bajo la sequedad había algo más firme. Algo que había visto a muchos salones de baile tragarse a muchas chicas. No viene a cortejarte, niña. He conocido a duques. No cortejan. Seleccionan, anuncian y esperan que el condado aplauda. Pero ese hombre de anoche no estaba seleccionando. Estaba escondiendo algo tras los dientes todo el tiempo que te sonreía. Y me gustaría mucho saber qué era antes de que tu madre te lleve al altar tras él. Maud, solo estoy diciendo lo que la chica ya sabe, y tú estás demasiado deslumbrada para verlo. Le dio una palmadita en la mano a Cassandra, enérgica, y se levantó. Ponte el azul, no porque te favorezca, sino porque tiene el cuello alto, y querrás llevar tu armadura puesta. Vendrá a las 11. Su tipo siempre llega a las 11, para haberse ido antes de la vulgar hora de las 2. Llegó a las 11. Cassandra oyó el carruaje antes de verlo, el crujido de buenas ruedas en el camino, el tintineo de un arnés demasiado fino para su portón. Y se quedó en la ventana del salón con las manos cruzadas y el corazón latiendo como un pájaro atrapado. Y vio al duque de Ravensmore bajar al resplandor de julio, como si toda la mañana humeante hubiera sido dispuesta para su conveniencia. Hoy no llevaba abrigo de ceremonia, solo una chaqueta de montar de un verde botella oscuro y polvo en las botas. Y se quedó un momento en el camino, mirando la modesta fachada de la casa Ashwell, con una expresión que no pudo leer a esa distancia. Luego la doncella lo anunció, y su madre hacía reverencias. Y la pequeña habitación de repente se volvió demasiado pequeña. Señorita Ashwell. Se inclinó sobre su mano. Sus dedos estaban cálidos de nuevo,
y el lugar áspero en la base de su palma se enganchó por medio suspiro contra sus nudillos antes de soltarla. Llevaba el azul. Mi tía insistió. Cree que es una armadura. Su tía es una estratega de primer orden. Espero que esté en algún lugar al alcance del oído. Su mirada recorrió la habitación una vez. Las rosas, la alfombra gastada. La madre dispuesta con radiante esperanza en la silla buena. Y algo en él pareció sopesarlo todo y archivarlo. Señora Ashwell, me pregunto, ¿podría rogar la grandísima incorrección de un cuarto de hora con su hija en el jardín? La mañana es buena, y encuentro que hablo mejor al aire libre, donde las paredes no pueden repetirme. Su madre le habría concedido la luna y una escalera para alcanzarla, en un torbellino de asentimientos y demasiadas reverencias. Cassandra se encontró guiada hacia la puerta baja del jardín, hacia el calor total del día, con el duque a su lado, y el rostro de su madre, brillante y ávido, en la ventana detrás de ellos. Hasta que la tía Maud, misericordiosamente, corrió la cortina. El jardín era pequeño y exuberante. Las rosas se habían estirado por el calor. El seto de boj desprendía su agudo olor verde donde sus faldas lo rozaban. Las abejas trabajaban la lavanda con un zumbido bajo y somnoliento. Por un momento, ninguno de los dos habló, y Cassandra dejó que el silencio se alargara, porque había aprendido hace mucho tiempo que un silencio incomodaba a la mayoría de la gente lo suficiente como para llenarlo con la verdad. Él no era la mayoría de la gente. Caminó a su lado hasta el final del sendero de grava, con las manos entrelazadas a la espalda, y dejó que el silencio se agotara por completo antes de romperlo. Anoche me preguntó, ¿por qué usted?, dijo él. Le di una respuesta que era cierta. No le di la respuesta que era útil. Encuentro que le debo la segunda, y preferiría pagarla aquí, donde su madre no pueda oír las cifras. Entonces será mejor que la pague rápido. Su excelencia, antes de que arranque la fachada de la casa para escuchar. Gabriel, dijo él, si vamos a hacer negocios, y espero que sí, bien podría llamarme Gabriel cuando no haya nadie a quien escandalizar. Se detuvo junto al reloj de sol, se giró y la miró con esos oscuros ojos de pizarra, completamente serios. Voy a decir algo ahora que le hará pensar peor de mí, y le pediría que lo escuche todo antes de decidir cuánto peor. He pensado peor de hombres por menos advertencia. Continúe. Necesito una esposa. Lo dijo sin rodeos, sin la menor suavidad, de la misma forma que había dicho las cosas más sencillas la noche anterior. No un deseo, una necesidad. Mi padre lleva 12 meses en su tumba. Ella vio que la pequeña palabra le costaba. Vio su mandíbula tensarse contra ella y volver a alisarse. Y dejó la finca en un enredo del que nadie me advirtió mientras vivía. Hay una condición en el acuerdo. Si no estoy casado antes de mi 30º cumpleaños, una porción muy grande de lo que no está vinculado. Las tierras del norte, las cabañas, 3 pueblos llenos de gente que ha cultivado la tierra de Ravensmoor durante 200 años. Pasa de mis manos por completo a las de mi primo. Cassandra se quedó muy quieta. Una abeja tropezó con la lavanda de su dobladillo y volvió a salir. ¿Y cuándo es su 30º cumpleaños? El último día de septiembre. Su boca se torció, no del todo una sonrisa. 9 semanas, señorita Ashwell. Tengo 9 semanas para casarme. O 3 pueblos de arrendatarios pasarán a manos de un hombre, que ya he escrito a 2 de ellos, prometiéndole subir el alquiler el día que la tierra sea suya. Así que vino a una boda, dijo lentamente, de compras. Vine a una boda para escapar de mi propia casa, que está llena de abogados. Y encontré a la única mujer del condado que me miró, como si yo fuera un inconveniente en lugar de una oportunidad. Ahora sí sonrió brevemente, y fue una sonrisa cansada. Apreciará la novedad de eso, dado el último cuarto de hora dentro. Llevo 15 días en Hampshire. Me han paseado ante todas las hijas casaderas en un radio de 30 millas. Y cada una de ellas me miró y vio 40,000 al año y una corona. Y ninguna de ellas vio a un hombre con un cuchillo en la espalda y 9 semanas para vivir como le plazca. Y entonces la vi a usted en su rincón, negándose a ser vista. Y pensé, esa no me mentiría. Esa me diría exactamente lo que valgo y no sería halagador. Y sería lo más verdadero que escucharía en toda la temporada. Así que esto es una proposición. Esto es una oferta de condiciones. No le insultaría tanto como para llamarlo una proposición. Tomó aliento y ella lo vio recomponerse. Y comprendió que, costara lo que le costara empezar anoche, le costaba más terminar. Cásese conmigo antes de que acabe septiembre. Salve a 3 pueblos de las economías de mi primo. A cambio, tendrá la independencia de una duquesa. Una pensión de viudedad que mantendrá a su tía en mentas y a su madre en turbantes hasta el final de sus días. Y un esposo que nunca fingirá una ternura que no tiene. Porque he visto lo que la ternura fingida le hace a un matrimonio, y no se lo haría a usted. Es un trato honesto, Cassandra. Es lo más honesto que tengo para dar. Y sé perfectamente lo poco que es. La lavanda zumbaba en algún lugar más allá. Un carruaje pasó por el camino y un perro ladró 2 veces.
y el mundo ordinario siguió siendo ordinario. Mientras Cassandra Ashwell estaba en el jardín descuidado de su madre, y tenía la extraña sensación de que le estaban entregando una llave y una jaula al mismo tiempo, y no podía decir cuál era cuál. «Está muy seguro de mí», dijo ella al fin. «Me conoce desde hace lo que dura un baile campestre y un cuarto de hora, y ha decidido que soy el tipo de mujer que puede ser comprada, con una pensión de viudedad y el destino de 3 pueblos». No, la palabra salió cortante e inmediata, y lo sorprendió a ambos. «No, eso es exactamente lo que no he decidido. Cualquier mujer en el condado puede ser comprada. Las he visto hacer cola para decir su precio. La elegí porque no creo que pueda hacerlo, y porque eso me aterroriza, porque significa que no tengo nada que ofrecerle que usted realmente quiera». Se pasó una mano por el pelo y el gesto deshizo lo último de su compostura. Por un momento pareció más joven de lo que era y acorralado, y Cassandra pensó en el mirlo en el alféizar de la ventana, contemplando toda la boda con desprecio. «Lo estoy haciendo muy mal. He negociado con el almirantazgo y nunca me he sentido tan tonto. Diga algo hiriente. Encuentro que me va mejor contra la oposición». «Estoy pensando», dijo Cassandra. «Eso es peor que cualquier cosa que pudiera decir. Piense en voz alta, se lo ruego. Estoy pensando que un hombre no ofrece 3 pueblos y una corona a la mujer más sencilla de una boda, por una repentina pasión por la honestidad». Levantó la barbilla. «Estoy pensando que hay algo que no me ha dicho. Me ha dado el cuchillo y las 9 semanas y el primo. No me ha dado la razón. Debe ser un extraño. Un duque que necesita una esposa conveniente tiene primas propias, pupilas, las hijas de viejos amigos, mujeres con las que podría casarse en 15 días sin ningún escándalo. ¿Por qué venir a una boda de campo y sacar a una desconocida de un rincón? ¿Qué hay de malo en la respuesta ordinaria, Gabriel, para que tenga que buscar tan lejos a una extraña?» Algo se cerró en su rostro. Fue muy rápido y muy completo, como una contraventana cerrada contra el mal tiempo. Y le dijo más de lo que cualquier respuesta podría haberle dicho. Por primera vez desde que había cruzado el salón de baile, no la miró a los ojos. «Hay una razón», dijo él. «Es mía por ahora. Cuando sea mi esposa, se la diré, y no antes, porque es la única carta que tengo, y he aprendido a no poner mis cartas boca arriba en un jardín con la cortina moviéndose». Asintió sin volverse hacia la ventana del salón, donde, en efecto, una esquina de muselina se había movido. «Ya ve, hasta los honestos tienen sus límites. Eso no es una respuesta. Es la única que tendrá hoy». Se enderezó, y el duque volvió a apoderarse de él como una marea que sube, borrando al hombre acorralado. «No necesita decidir ahora. Pensaría menos de usted si lo hiciera. Tómese una semana. Pregúntele a su tía. Ella verá a través de mí y le dirá lo peor. Y lo peor es muy probablemente cierto. Pero no se tome más de una semana, señorita Ashwell. No tengo semanas de sobra. Y tampoco, empiezo a pensar, las tienen mis 3 pueblos». Y ahí estaba, la cosa plegada y pequeña detrás de sus ojos. La forma que no podía leer, oculta ahora detrás de un trato, y un plazo, y una sonrisa que no llegaba al gris. Había entrado en el jardín segura de nada, salvo de que no le gustaba que la sorprendieran, y se iba con un secreto presionado en sus manos como un carbón al rojo vivo, sin saber qué era, y con la certeza perfecta de que la quemaría antes de que terminara el verano. No se quedó a cenar. Se inclinó sobre su mano por tercera vez, dijo algo encantador y vació a su madre, y se fue en un tintineo de arneses antes de la vulgar hora de las 2, exactamente como su tía había predicho. El condado no le concedió la misma contención. A la tarde siguiente, la casa Ashwell había recibido 9 visitas, y Cassandra había aprendido a leer todo el progreso de un rumor en el gesto de la boca de una mujer al entrar por la puerta. La esposa del vicario vino a maravillarse. La señora Fallerk vino a inspeccionar. 2 de las señoritas Peverell vinieron a sentirse heridas y lo estuvieron, y se marcharon heridas, habiendo establecido a su satisfacción que la señorita Ashwell mayor no había hecho nada para merecer un duque, y que ciertamente lo arruinaría. Cassandra aguantó todo con las manos cruzadas y su armadura puesta, y dijo lo menos que una persona podía decir y seguir siendo considerada civilizada. Y pensó todo el tiempo en 3 pueblos y una contraventana cerrada contra el mal tiempo. Fue la 10ª visitante la que no era una maravilla. El carruaje que se detuvo la tercera tarde era aún más elegante que el del duque. Era un vehículo lacado con un escudo en la puerta y 4 caballos grises a juego. La mujer que descendió de él se movió por el jardín de los Ashwell, como si le estuviera haciendo un favor a las rosas al mirarlas. Era hermosa. Cassandra lo registró como se registra un cambio en el tiempo, con una pequeña tensión instintiva. Pelo oscuro recogido en alto, un vestido de viaje de seda ámbar oscuro que nunca en su vida había sido ensanchado en las costuras, y un rostro de una simetría tan fría y perfecta que parecía menos hecho que acuñado. Tenía quizás 30 años. Llevaba su belleza como el duque llevaba su importancia, sin preguntarse ni una vez si le daba derecho a la habitación. «Señorita Ashwell». La dama no hizo una reverencia. Inclinó la cabeza medio centímetro preciso y dejó que sus ojos recorrieran a Cassandra.
desde la coronilla de su sencillo pelo castaño hasta el dobladillo del azul floreado. Y Cassandra se sintió pesada, valorada y encontrada como una curiosidad de poco valor. Perdone la intrusión. Soy Lady Verena Crane. Creo que conoce a mi primo. Conozco a los primos de mucha gente, mi lady. Tendrá que ser más específica. Ravensmore. El nombre cayó en el pequeño salón como una piedra en un pozo. Gabriel. Entiendo que bailó con usted en la boda de su hermana, y desde entonces ha tenido la amabilidad de visitarla. ¿2 veces? ¿Es así? El condado no se pone de acuerdo en el número, pero son unánimes en cuanto al hecho. ¿1 vez? Dijo Cassandra. El condado exagera. Tiene tan poco que hacer en julio. Lady Verena sonrió. Era una sonrisa encantadora, y no había absolutamente nada detrás de ella. Se quitó un guante ámbar, dedo por dedo, y miró la modesta habitación con un aire de piedad suave y devastadora. ¿Podemos sentarnos? Lo que he venido a decir tiene buenas intenciones, sea lo que sea que piense de ello. Y no me gustaría decirlo de pie, como un comerciante que viene a cobrar. La madre de Cassandra, que había estado rondando en una agonía de incertidumbre sobre si tan gran personaje era un aliado o una amenaza, se dejó caer en una silla. La tía Maud no. La tía Maud se colocó junto a la ventana con los brazos cruzados, y toda su pequeña persona irradiaba la quietud particular de un gato que ha visto al zorro saltar el muro. Dígalo entonces, dijo Cassandra. Es usted una mujer sensata. Puedo verlo, está escrito en todo su ser. Y lo digo como un cumplido, haga lo que haga su cara. Lady Verena se arregló las faldas con gran cuidado. Así que seré clara, porque las mujeres sensatas lo prefieren. Mi primo está en dificultades. Quizás ya se haya dado cuenta. El acuerdo, la miserable condición a la que su padre lo dejó atado. Le ha hablado de los pueblos. Siempre les habla de los pueblos. Es su mejor carta y la juega pronto. Su voz era suave como la nata vertida y igual de fría. Lo que no les dice es por qué el matrimonio debe ser repentino y con una extraña. ¿Y por qué ninguna de las excelentes, elegibles y bien dotadas jóvenes que lo habrían aceptado este último año servirá? ¿Le preguntó eso? Me pregunto. Tiene la mirada de una mujer que pregunta. La habitación se había quedado muy silenciosa. Cassandra mantuvo su rostro perfectamente inmóvil y odió poder sentir su pulso en la garganta. Pregunté, dijo ella. Se negó a responder. Por supuesto que lo hizo. Algo parpadeó en el hermoso rostro. Satisfacción rápidamente velada. Lo haría. No lo deja en buen lugar, ya ve. Hay una razón por la que ninguna dama de buena cuna se casará con Gabriel Thorne, señorita Ashwell, y no es su temperamento, y no es su fortuna. Es algo que hizo, una promesa que rompió, y una dama que sufrió por ello, y un escándalo que su padre gastó las últimas fuerzas de su vida en enterrar tan profundamente que solo la familia sabe dónde se removió la tierra. Se inclinó hacia adelante, y su perfume llegó a Cassandra, pesado y caro. Jazmín sobre algo más frío. No viene usted porque sea honesta. Viene usted porque está lo suficientemente por debajo de su atención como para no haber oído la historia. Y para cuando la oiga, ya será su duquesa, y será demasiado tarde para que le importe. Ese es todo su interés en su honestidad, querida. No puede escandalizarse por lo que no sabe. Verena, la voz de la tía Maud cortó el salón como una cuchilla plana. Es una preocupación muy grande para haberla traído 10 millas con este calor por una chica que no conocías hasta este cuarto de hora. Casi me pregunto qué ganas con ello. Lady Verena ni siquiera la miró. Se levantó, poniéndose el guante de nuevo dedo por dedo, sin apartar los ojos de Cassandra. Gano una conciencia tranquila, dijo, lo cual sé que es una moneda que esta casa puede encontrar poco familiar. Mi primo Julian heredaría las tierras del norte. Si Gabriel no se casa a tiempo, habrá oído esa parte. Es la otra mitad de los pueblos. Lo que no habrá oído es que Julian es el único miembro de esta familia que se comportó honorablemente en todo este lamentable asunto, y que preferiría mucho más verlo a él al frente de la gente de Ravensmore, que verlos entregados a un hombre que ya ha destrozado a una mujer para mantener su palabra consigo mismo. Se detuvo en la puerta. Pregúntele, señorita Ashwell. Pregúntele a Gabriel por la señorita Honoria Vale y observe su rostro cuando lo haga. Luego decida si los pueblos valen la pena por el hombre. Inclinó su medio centímetro de cabeza a la sala en general. Buenas tardes. Las rosas son encantadoras. Deberían podarlas antes de que se vuelvan completamente salvajes. Pero me atrevo a decir que ya lo saben, y simplemente no tienen el corazón para hacerlo. Y se fue en un susurro de seda ámbar y un tintineo de caballos grises a juego, dejando el pequeño salón resonando con su perfume y su veneno, y a Cassandra de pie en medio de él con un nombre que nunca había oído, dando vueltas y vueltas en su pecho como una piedra arrojada a un pozo sin fondo que pudiera encontrar. Honoria Vale, dijo la tía Maud en el silencio, muy bajo, y por una vez no había sequedad en su voz. Ahora conocemos la forma de la cosa, o la mitad de ella. Esa mujer nos dijo una gran verdad para ocultar la única mentira en medio de ella.
y soy demasiado vieja y tengo demasiado calor para distinguir una de la otra antes del té. Se acercó a Cassandra y tomó sus manos frías entre las suyas. Pero tenía razón en un asunto, niña, y me duele decirlo. Debes preguntarle, antes de decidir nada, antes de que tu madre publique las amonestaciones que ya está componiendo en su cabeza. Debes ponerle ese nombre en la cara y ver lo que le hace. Porque un hombre puede comprar tu honestidad con 3 pueblos, pero no puede recuperar la suya una vez que lo has descubierto. Al otro lado de la habitación, la madre de Cassandra se había puesto del color del suero de leche. «¡Un escándalo!», susurró. «Una promesa rota. Una dama que sufrió». Se llevó el pañuelo a la boca. «Oh, Cassandra, 40,000 al año, y viene con una dama rota adjunta. ¿Qué vamos a hacer?» «No vamos a hacer nada», dijo Cassandra, y se sorprendió un poco al oír lo firme que era su propia voz. Qué fría, qué parecida a la de su tía. Liberó sus manos, se acercó a la ventana y miró hacia el camino, donde el polvo de 2 finos carruajes aún flotaba dorado en la luz de julio. 9 semanas, un cuchillo en la espalda, un secreto plegado y pequeño detrás de ojos gris pizarra. Y ahora un nombre para colgarle. Un nombre que una mujer hermosa había recorrido 10 millas en el calor para plantarle. Lo que significaba que el nombre era un arma. Lo que significaba que no debía confiar en la mano que se lo dio más que en la mano que lo había ocultado. «No vamos a hacer nada en absoluto», dijo de nuevo, hasta que le haya preguntado al duque de Ravensmore quién es Honoria Vale, y por qué toda su familia ha pasado un año enterrándola. ¿Y por qué pensó que una mujer demasiado sencilla para haber oído hablar de ella valía la pena cruzar un salón de baile para encontrarla? Se apartó de la ventana. «Y que Dios lo ayude, tía Maud, porque pienso observar su rostro cuando lo haga. Y he pasado 3 temporadas aprendiendo a leer los rostros de los hombres que preferirían que no lo hiciera». Afuera, el último polvo dorado se asentó de nuevo en el camino. En algún lugar más allá del seto, el mirlo había regresado y cantaba despreocupadamente en el pesado aire de verano. No esperó la semana. Duró, de hecho, hasta la segunda mañana, cuando el mirlo la despertó a una hora en que ninguna criatura razonable debería estar despierta, y se quedó en la luz gris, escuchando a su propio corazón discutir con su propio sentido común, hasta que el sentido común se rindió con disgusto. Honoria Vale. El nombre se había alojado detrás de su esternón como un hueso de cereza tragado, y había aprendido en 24 años que una cosa alojada allí no se disolvía por sí sola. Tenía que ser sacada a la fuerza, a la luz del día y examinada. Así que se levantó antes de que la casa se moviera. Se vistió con el azul de cuello alto sin esperar a la doncella, y bajó al establo para que le prepararan el calesín. «No harás tal cosa sola», dijo la tía Maud, materializándose en la puerta del establo en su bata y un chal, su trenza gris cayendo por su espalda y sus ojos muy despiertos. «¿Dónde está tu sombrero? ¿Dónde está tu juicio?» Una joven no conduce 10 millas hasta la casa de un duque soltero a las 7 de la mañana, a menos que desee que el condado componga una ópera sobre ello. El condado ya está componiendo una. Me gustaría darle un segundo acto preciso. Cassandra abrochó la trailla ella misma, sus dedos seguros en el cuero cálido. Voy a preguntarle. «Tía, dijiste que debía hacerlo. Encuentro que no puedo preguntarle en la mesa de té de mi madre con la oreja de la señora Fallerk pegada al cristal de la ventana. Pienso preguntarle donde no haya nadie para quien actuar. Ven o quédate. Pero decide rápido, porque el pony está dispuesto, y yo ya no atiendo a razones». Su tía la miró un largo momento. La mirada particular de una mujer que reconoce en un rostro más joven la expresión exacta que ella misma había llevado, y de la que se había arrepentido y nunca se había arrepentido. Luego suspiró, se ajustó el chal y subió al calesín. «Conduce», dijo, «pero ten cuidado con los baches después del molino. Y si te ofrece algo de beber más allá del té, lo viertes en las rosas. He conocido hombres cuya honestidad entera vivía en el fondo de un vaso. Y no es del tipo que sobrevive a la mañana». El camino a Ravensmore corría hacia el este a través de la bruma del calor. Setos blancos con el último polvo de junio, y pesados ahora con julio. La ulmaria espumaba en las zanjas, tan espesa y dulce que se agarraba a la garganta. Las abejas colgaban del perejil de vaca. Un caballo de tiro dormitaba de pie en una entrada, una pata trasera inclinada, su cola espantando moscas. Cassandra conducía con la mandíbula apretada y los guantes húmedos por dentro, y observaba la gran mole gris de la casa elevarse lentamente de su parque a medida que el camino subía. Ravensmore, cerrada 3 años, sus 100 ventanas en blanco como los ojos cerrados de un durmiente. Su avenida de tilos descuidada por falta de tijeras. Solo que ahora no estaba del todo cerrada. Mientras el calesín crujía por el camino descuidado, vio el cambio. 2 ventanas de la planta baja abiertas de par en par. Una sábana para el polvo ondeando como una bandera de rendición desde un alféizar. Un carro de baúles y cajas de bayeta verde aparcado en la puerta lateral. Y hombres en mangas de camisa llevando una alfombra enrollada por la grava bajo el sol creciente. La casa estaba despertando. Tenía el aspecto crudo y parpadeante de algo sacado del sueño antes de estar listo.
Y Cassandra, que sabía algo de ser sacada de un rincón a la luz, sintió un parentesco involuntario con cada una de sus ventanas ciegas. Un lacayo sorprendido, con el abrigo a medio poner, tomó su nombre. Lo dio claramente y no lo suavizó. «Señorita Ashwell», dijo, «conocerá el nombre. Dígale que no he venido a maravillarme y que no me quedaré más de 10 minutos». A ella y a la tía Maud las hicieron pasar a un salón de mañana que olía a 3 años de encierro. Ceniza fría, polvo, el fantasma de cera de abejas vieja. Y bajo todo ello, el leve olor animal de las fundas de Holanda dejadas demasiado tiempo en buenas sillas. Las sábanas cubrían todo. El gran espejo dorado sobre la chimenea llevaba un paño pálido como un sudario, y un único rayo de sol entraba oblicuamente por la única ventana descubierta, e iluminaba una lenta galaxia de polvo girando en el aire. Cassandra no se sentó. Se quedó en medio de la grandeza en ruinas con su armadura abotonada hasta la barbilla, y escuchó la casa respirar a su alrededor. Y las botas que venían rápidas por algún pasillo distante. Más rápido de lo que las botas de un duque tenían derecho a venir. Entró sin su abrigo. Eso fue lo primero que vio. El duque de Ravensmore en mangas de camisa y un viejo chaleco de montar, con polvo en los puños y una mancha en un antebrazo, donde él mismo había estado moviendo algo en lugar de ver a otros hombres hacerlo, y su pelo oscuro apartado de la frente con una mano impaciente. Se detuvo en seco al verla. Por medio suspiro pareció simplemente contento, sin defensas, juvenil. Contento de una manera que atravesó su armadura como el agua a través de la muselina. Y luego la contraventana bajó y el duque se compuso sobre el hombre, e hizo una reverencia. «Señorita Ashwell, confieso que no esperaba que convirtiera una semana en un día y medio. ¿Debería sentirme halagado o asustado?» «Asustado», dijo Cassandra. «Ahorra tiempo, y he traído a mi tía como testigo. Así que no podrá fingir más tarde que dije algo encantador. Nunca en mi vida la he acusado de decir algo encantador». Miró a la tía Maud e inclinó la cabeza con una cortesía que no era del todo fingida. «Señora, perdone la casa. Ha estado dormida 3 años y ha olvidado sus modales. Y así empiezo a temer. También yo». Volvió a mirar a Cassandra, y la ligereza se desvaneció. No condujo 10 millas al amanecer para inspeccionar mi polvo. Diga lo que vino a decir. «Prefiero ser golpeado por usted que consolado por cualquier otra persona». Así que lo dijo. Había ensayado una docena de enfoques en el camino y los había abandonado todos, y al final se lo dio como él le había dado los pueblos, directo, sin suavizar, observando su rostro todo el tiempo, como una mujer observa la superficie de un estanque en busca de la sombra de lo que hay debajo. ¿Quién es Honoria Vale? Había pasado 3 temporadas aprendiendo a leer los rostros de los hombres que preferirían que no lo hiciera, y leyó el suyo ahora con toda su atención. Y lo que vio no fue lo que Lady Verina le había prometido que vería. No culpa, no el rápido cambio de un intrigante descubierto. Lo que cruzó el rostro del duque de Ravensmore ante ese nombre fue dolor. Sencillo, profundo y antiguo. Y detrás de él, llegando medio segundo después, como un trueno tras un relámpago, una furia fría y total que no estaba, comprendió de inmediato, dirigida a ella. Fue hacia la ventana. Se quedó de espaldas a ella, una mano plana en el alféizar entre la pintura desconchada, y los músculos de su antebrazo se tensaron bajo el lino polvoriento. Y por un momento no dijo nada en absoluto, mientras el rayo de sol giraba lentamente dorado entre ellos. «Verina», dijo al fin, no como una pregunta. «Seda ámbar, 4 grises. Habrá venido a su misma puerta. Se habrá quitado los guantes dedo por dedo. Y le habrá dicho una gran verdad, para enterrar una mentira limpia en medio de ella, donde usted se la tragaría entera». Se giró. Sus ojos se habían vuelto del color de la pizarra bajo la lluvia. «Dígame lo que dijo». «Todo. No me defenderé contra una forma que no puedo ver. Dijo que había una dama con la que prometió casarse y no lo hizo. Dijo que el escándalo fue enterrado por su padre con sus últimas fuerzas. Dijo que ninguna dama de buena cuna lo aceptará, y que usted vino a una extraña demasiado por debajo de su mundo para haber oído la historia, para que yo fuera su duquesa antes de saber con quién me había casado». Cassandra mantuvo la barbilla en alto, aunque su pulso latía con fuerza en su cuello. Dijo que le preguntara por Honoria Vale y que observara su rostro. «Lo estoy observando, Su Excelencia. No creo que esté haciendo lo que ella me prometió que haría». «No», dijo él. «Nunca lo hace cuando la historia la cuenta alguien que no estuvo en ella». Cruzó la habitación y quitó la funda de Holanda de una silla con un chasquido que levantó una pequeña tormenta de polvo. La colocó para ella y se paró detrás de otra para sí mismo, con ambas manos agarrando su respaldo como si fuera lo único estable en un barco que se balancea. «Siéntese, por favor. Esta no es una historia que pueda contar a una mujer de pie a través de 3 metros del polvo de mi padre. Y su tía querrá oírla porque es la que de ustedes dos tiene el juicio para no creerme donde lo merezco». Cassandra se sentó. La tía Maud, junto al hogar frío, cruzó las manos y se quedó muy quieta. «Honoria Vale», dijo él,
Iba a ser mi esposa. Nuestros padres lo arreglaron cuando ella tenía 17 años y yo 21. De la manera en que se arreglaban esas cosas entonces, con Oporto y un mapa de tierras colindantes sobre la mesa entre ellos. Y a ninguno de los dos se nos consultó hasta que la tinta estuvo seca. Era una chica buena, gentil y asustada, y me caía bien. Y yo no le caía bien a ella en absoluto. Y yo era demasiado joven y demasiado orgulloso para darme cuenta de por qué durante casi un año. Sus nudillos se blanquearon en el respaldo de la silla. Estaba enamorada de otro. Lo había estado desde antes de que mi padre desenrollara su mapa. Alguien completamente inadecuado, sin tierras, ni nombre, ni perspectivas. Y completamente y sin esperanza suyo. Y ella suya, de la manera que solo le sucede a la gente lo suficientemente joven como para creer que el mundo les hará un hueco. Y usted se enteró, dijo Cassandra. Me enteré porque se desmayó en su propio baile de compromiso. Y la llevé a la terraza. Y lloró en mi hombro y me lo contó todo. Porque yo era la última persona en la tierra a la que podía contárselo. Y por lo tanto, en la extraña aritmética de la desesperación, la única. Su boca se torció. Me rogó que no la odiara. Pensó que la arruinaría. Una palabra a mi padre, una palabra al suyo, y estaba acabada. Enviada a algún pariente frío en el norte con la historia siguiéndola como un olor por el resto de su vida. Eso es lo que le compra a una dama su aventura amorosa, señorita Ashwell, cuando se descubre. La ruina. No la del hombre. La suya, entera y permanente. Y la de él continúa sin tocarse para casarse con otra. Así que la liberó. La voz de Cassandra se había vuelto silenciosa. El polvo giraba en la luz entre ellos. Y para mantener su nombre limpio, dejó que se dijera que fue usted quien rompió el compromiso. Era la única manera de hacerlo. Lo dijo simplemente, sin buscar su admiración, que fue precisamente lo que le hizo doler el pecho. Una dama plantada es una mujer arruinada. Un caballero que planta es un canalla. Y el heredero de un duque que planta es un escándalo, pero uno superable para el hombre. La vergüenza tenía que caer sobre alguien. Y yo tenía hombros lo suficientemente anchos para llevarla, y un rango lo suficientemente alto para superarlo en un año o dos. Y ella no tenía ninguno de los dos. Así que me planté frente al mundo y dejé que me llamara lo peor que se le ocurriera. Y ella se fue y se casó con su hombre inadecuado muy discretamente en otro condado. Y, hasta donde sé, es tolerablemente feliz hasta el día de hoy. Tomó aliento. Y mi padre nunca me lo perdonó. Se fue a la tumba creyendo que su heredero había avergonzado a una buena familia por algún capricho que era demasiado terco para explicar. Porque no podía explicarlo, ya ve, sin deshacer todo lo que le había comprado. Ese era el precio. Hace 12 meses que se fue, señorita Ashwell. Y las últimas palabras que tuvo para mí no fueron amables. Y dejé que así fuera, porque corregirlas habría sido deshacer la única cosa completamente buena que he hecho en mi vida. El salón de mañana estaba muy silencioso. En algún lugar de la grava, un hombre se rió, y una alfombra cayó con un golpe sordo. Y una paloma torcaz cantó sus 3 notas suaves desde los tilos descuidados. Y el mundo ordinario siguió siendo ordinario. Mientras Cassandra estaba sentada en una silla cubierta en una casa que despertaba de un sueño de 3 años, y sintió toda la arquitectura de su sospecha moverse bajo ella como la arena en el cambio de marea. «¿Por qué no me dijo esto en el jardín?», dijo ella, cuando le pregunté claramente por qué debía ser una extraña. «Porque no es mi secreto para gastar». Se acercó a la silla por fin y se sentó inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver el polvo atrapado en sus pestañas. Y el agotamiento bajo sus ojos que ninguna cantidad de pulimento ducal había cubierto. Honoria está a salvo solo mientras la historia permanezca enterrada. Vive discretamente. Ahora tiene hijos. Me han dicho que su marido no sabe nada del compromiso, o cree que sabe una versión inofensiva. Si me caso dentro de este condado con los Peel, los Falk, cualquier familia cosida en la misma red de primos y visitas matutinas que ella. La vieja historia se despierta. Alguien recuerda. La tía de alguien le escribe al primo de alguien. Y en una temporada ha cruzado 3 condados y llegado a la mesa de la cena de su marido. Y todo lo que pagué se gasta. Y ella está arruinada a los 30 tan seguramente como lo habría estado a los 17. La miró y no había encanto en ello en absoluto. Nada actuado. Solo un hombre muy cansado, dejando una cosa pesada. Necesito una esposa que esté fuera de esa red, no por debajo de ella. Sea lo que sea que Verena le dijera, fuera de ella. Lo suficientemente lejos de las viejas familias para que la historia no encuentre un hilo por el que trepar. Por eso vine a una boda de extraños. Por eso crucé un salón de baile hacia una mujer en un rincón que no le debía nada al condado y a la que no se le debía nada a cambio. No fue porque usted no sea nadie, Cassandra. Es porque usted es usted misma, descosida de todo ello. Y que Dios me ayude.
Nunca he deseado nada como deseo estarlo. Solo una vez. Descosido también. Debería haber mantenido su armadura puesta. La sintió ceder. Sintió los botones de su prudente sentido común soltarse de sus ojales uno por uno. Y no pudo, por su vida, volver a abrochársela. Porque él le había dicho la verdad. Toda la verdad. Poco amable y costosa. Y ella había observado su rostro todo el tiempo. Y no le había mentido ni una vez. Sin querer, extendió la mano y puso su mano enguantada sobre la de él, donde yacía apretada sobre su rodilla. No era algo que hubiera hecho a un hombre en su vida. Los dedos de él se giraron bajo los de ella y se abrieron. Y el lugar áspero en la base de su palma se enganchó contra la fina piel de su guante. Y por un momento ninguno de los dos respiró. Y el polvo giró dorado en el rayo de luz. Y toda la casa cerrada y durmiente pareció inclinarse para escuchar. Eso, dijo Cassandra, en voz baja, casi valió la pena el viaje. Un gran elogio. Haré que lo graben. Pero su voz se había vuelto áspera, y su mano se había cerrado cálida y cuidadosa sobre la de ella. Y él estaba mirando su boca de una manera que hizo que el calor de julio pareciera de repente una cosa pequeña y distante. Y fue precisamente entonces, por supuesto, que la grava de afuera habló de ruedas, no el carro de los trabajadores. Un carruaje rápido, 4 caballos, el crujido y el derrape de un cochero que frena demasiado bruscamente. Y justo después, una voz en el vestíbulo, una voz de hombre, ligera y resonante, y complacida consigo misma. Haciendo una pregunta al lacayo desconcertado, y sin molestarse en bajar el tono para la respuesta. Cassandra sintió el cambio en Gabriel antes de entenderlo. Su mano se quedó quieta bajo la de ella, luego se retiró. Y él estaba de pie y al otro lado de la habitación. Y la contraventana había bajado sobre todo su rostro. Y el hombre cansado y honesto de un minuto antes se había ido como si nunca hubiera existido. Y en su lugar estaba el duque de Ravensmore, frío y armado. «¡Quédese en la silla!», dijo en voz baja. Se diga lo que se diga, quédese en la silla y no diga nada, y observe. Es buena en eso. Voy a necesitar a alguien en la habitación que sea bueno en eso. La puerta se abrió sin llamar. El hombre que entró era hermoso. Eso fue lo primero, y le cayó a Cassandra como le había caído la belleza de Verina. Una pequeña tensión instintiva, una advertencia animal bajo las costillas. Tenía quizás 28 años, rubio donde Gabriel era moreno. Esbelto y elegante en un traje gris paloma de paño fino que nunca en su vida había llevado una mota de polvo. Y su rostro tenía la misma simetría acuñada que el de Lady Verina. Así que Cassandra supo antes de que se dijera una palabra que aquí estaba la otra mitad de la visita de seda ámbar, la segunda hoja de las mismas tijeras. Sonrió a Gabriel con enorme calidez y ni una partícula de sentimiento detrás. «Primo, en mangas de camisa, qué rústico, qué maravillosamente campestre te has vuelto». Se quitó los guantes, el mismo gesto, dedo por dedo. Y Cassandra pensó que debían practicarlo juntos frente al espejo. Y lanzó una mirada brillante e indiferente por la habitación cubierta, que se detuvo, se agudizó y se calentó hasta un punto cuando la alcanzó a ella. «Y compañía. Perdónenme. Había entendido que la casa estaba vacía de todo, excepto de abogados y ratones. Preséntame, Gabriel». «Señorita Ashwell», dijo Gabriel, con una voz de la que se había retirado todo grado de temperatura, «mi primo. El señor Julian Thorne». Julian. «La señorita Ashwell ha conducido desde una gran distancia y se va muy pronto. No necesitas ejercer tu encanto. Sería un desperdicio. Ella puede ver a través de él, que es un talento que tú y yo hemos aprendido a temer estas 2 semanas. Ashwell». Julian saboreó el nombre, y su sonrisa se profundizó, y algo se movió detrás de sus hermosos ojos que a Cassandra no le gustó en absoluto. Ashwell, la boda, por supuesto. La señorita Ashwell mayor, a la que mi hermana fue a advertir. Se rió, encantado, y se sentó sin ser invitado en el brazo de un sofá cubierto. «Oh, Gabriel, has estado ocupado. Así que esta es ella, la extraña de más allá de la empalizada. La pequeña Dawn, nadie honesta que dirá sus votos antes de que la historia la alcance. Verina dijo que habías encontrado una al fin. Confieso que no creí que tuvieras el valor». «Tienes 5 minutos», dijo Gabriel. «Di lo que viniste a decir y llévate tu abrigo gris de vuelta al seto del que te arrastraste. Tan agudo, tan acosado». Julián inclinó la cabeza, y el rayo de sol atrapó el rubio y lo convirtió en un halo. Un ángel con una avispa en la boca. «Muy bien. La cosa clara, entonces, ya que su señorita Ashwell lo prefiere. Lo sé por mi hermana. Le gusta su medicina sin diluir». Sacó un papel doblado de su pecho, sin prisa, y lo dejó en el brazo del sofá cubierto a su lado. Y no lo ofreció, y lo dejó allí, blanco contra la tela gris polvo. «Mi hombre de negocios ha revisado el acuerdo que su difunto padre tuvo tanto cuidado en dejar anudado. Hay una cláusula que ni siquiera tú has encontrado, primo. Porque no se te ocurrió buscar la crueldad en ese rincón en particular. No es suficiente que te cases antes del último día de septiembre. El matrimonio debe demostrar que no es un acuerdo de conveniencia. Ni una novia comprada,
ni una extraña atraída por la extensión de tierra. Si se puede demostrar ante los tribunales que es una farsa montada para engañar al mayorazgo, las tierras del norte me caerán a mí independientemente del día de tu boda. Y un duque que se casa con una chica sin dote y sin conexiones, conocida en una boda, casada en 9 semanas, extendió sus elegantes manos. Bueno, ¿se delata por sí solo? ¿No es así? Se delata ante cualquiera. Cassandra se quedó en la silla. No dijo nada, exactamente como se le había ordenado. Pero estaba observando el rostro de Gabriel con toda la atención que 3 duras temporadas le habían comprado. Y vio lo que no debía ver. No sorpresa. Él lo sabía. Fuera lo que fuera cierto o falso en el veneno meloso de Julian. Esa cláusula no era nueva para el duque de Ravensmore. Ya había estado viviendo detrás de sus ojos, plegada y pequeña. La última carta que le había dicho en el jardín que no pondría boca arriba. Hay una razón por la que debe ser una extraña. Él había dejado creer que la razón era Honoria, y solo Honoria. Y aquí estaba la otra mitad, sentada en el brazo del sofá en gris paloma, diciéndole que lo mismo que la hacía segura para su secreto, la hacía fatal para su propósito. Que una extraña casada a toda prisa era exactamente el matrimonio que podía demostrarse como una farsa, y hacerle perder todo lo que había venido a salvar a una boda. Usted lo sabía, dijo ella. Salió antes de que pudiera sopesarlo, silencioso en el aire dorado y polvoriento. Y ambos hombres se volvieron hacia ella. Usted sabía de esa cláusula antes de cruzar el salón de baile hacia mí. ¿No es así, Su Excelencia? Gabriel la miró. Por un instante, la contraventana se levantó solo para ella. Solo el tiempo suficiente, y lo que había detrás no era una negación. Sí, dijo él. ¡Qué maravilloso!, susurró Julián en el silencio que siguió, levantándose y recogiendo sus guantes y dejando su papel blanco como un diente caído sobre el gris. Ella ve a través de todo. Retiro mi duda anterior, primo. Es demasiado inteligente para ti, y vas a perderla a ella y a los pueblos y a toda la extensión norte de las tierras de tu abuelo. Todo en la misma húmeda semana de septiembre. Y yo estaré allí para recoger cada acre a medida que caiga. Hizo una reverencia a Cassandra, baja, encantadora y burlona. Señorita Ashwell, conduzca a casa con cuidado. Y pregúntele, ya que le gusta tanto preguntar, y a él casi le gusta responder. ¿Qué es exactamente lo que piensa hacer con esa cláusula una vez que tenga su nombre en su registro y su cuello en su soga? Es realmente una respuesta de lo más ingeniosa. La admiro bastante. Solo me pregunto si ha tenido el valor de contársela ya. Se detuvo en la puerta. Angélico, no lo ha hecho, ¿verdad? No, puedo ver que no lo ha hecho. Y se fue en un susurro de gris paloma y un tintineo de 4 caballos frescos. Y el salón de mañana resonó con polvo y canto de paloma. Y el frío particular que un hombre hermoso deja tras de sí cuando ha dicho la verdad con el único propósito de hacer daño con ella. Cassandra se levantó de la silla. Lo hizo lentamente porque sus rodillas no eran del todo de fiar. Y se acercó al sofá cubierto y recogió el papel doblado que él había dejado. Y lo giró en sus manos enguantadas y no lo abrió. No lo haga, dijo Gabriel. Su voz se había vuelto de grava. Cassandra, no lo lea ahí. Déjeme. Usted sabía que había una cláusula que hacía de una extraña apresurada la peor novia posible que podía elegir, dijo ella, todavía girando el papel, observándolo ahora como lo había observado toda la mañana, solo que el suelo había desaparecido bajo la observación. Y de todos modos cruzó la habitación hacia mí. Necesitaba una esposa fuera de la red para proteger a Honoria. Y necesitaba una esposa en la que los tribunales creyeran para proteger los pueblos. Y esas son 2 mujeres diferentes. Su Excelencia no pueden ser la misma mujer. Una extraña no puede ser ambas cosas. Así que una de esas 2 cosas que me dijo no es la verdadera razón por la que me eligió. ¿Cuál es? Levantó los ojos hacia los de él y los sostuvo. ¿Cuál es su ingeniosa respuesta? ¿Qué es lo que su primo sabe sobre su plan para mí que yo no sé? Por un largo momento, el duque de Ravensmore no dijo nada en absoluto. El rayo de sol se movió un palmo por las tablas polvorientas. Afuera, en el camino, un hombre comenzó a silbar alegremente. «Venga y sea mi esposa con una licencia especial dentro de 15 días», dijo Gabriel al fin, muy bajo. «Y le contaré todo al otro lado de las palabras y ni una hora antes. Ese es el trato, y sé exactamente lo monstruoso que es ofrecérselo. Y se lo ofrezco porque tengo 9 semanas y 3 pueblos y un primo que subirá esos alquileres el día que la tierra sea suya. Y porque es la única criatura en Inglaterra en la que confiaría la respuesta una vez que no pueda usarla para huir». Le tendió la mano, la palma áspera, la cálida certeza, toda su honestidad acorralada. «Cásese conmigo primero, Cassandra, y luego pregunte lo que quiera. No volveré a mentirle nunca más después del anillo. Pero no antes. No tengo el valor, y no tengo el tiempo». Estaba en los restos de la casa dormida con el papel de su primo en una mano y su mano desnuda tendida en la otra, y comprendió que había llegado al borde de la cosa al fin. Que detrás de ella yacía el rincón, la silla segura, la vida tranquila de ser ignorada. Y ya estaba demasiado lejos para volver andando, y que delante de ella yacían 15 días,
el nombre de un extraño firmado junto al suyo, y un secreto que no se le permitiría conocer hasta que fuera demasiado tarde para importar. El mirlo, en algún lugar entre los tilos descuidados, comenzó a cantar con toda calma. Cassandra miró la mano extendida y no la tomó, y no la rechazó, y sintió toda su vida cuidadosa inclinarse un último centímetro hacia la caída. «Pregúntemelo de nuevo mañana», dijo ella, «cuando haya leído lo que hay en este papel, y cuando me haya mirado a la cara, Gabriel Thorne, y me haya dicho el nombre de lo que está escondiendo. Aunque todavía no me diga su forma. Me casaré con un hombre con un secreto. Lo sé desde el jardín. No me casaré con un hombre que ni siquiera me deje sostener el tamaño de él en mi mano». Dobló el papel una vez más y lo deslizó en su guante contra su muñeca, donde podía sentir su borde como una cuchilla durante las 10 millas de vuelta a casa. «Tiene hasta que suenen las campanas de la iglesia mañana. Después de eso, tomaré a mi tía, mis preguntas y mis codos muy afilados. E iré a buscar a Honoria Vale yo misma». Y observó. Se obligó a observar el momento exacto en que eso aterrizó, y vio el último color desaparecer de su rostro. Y supo con la fría certeza de una mujer que había pasado 3 temporadas aprendiendo a leer exactamente esto, que finalmente había nombrado la única cosa en todo el mundo que el duque de Ravensmore no podía permitirle hacer. Las 10 millas de vuelta a casa se desenrollaron tras ella en una neblina de polvo blanco y ulmaria caída, y Cassandra no sacó ni una vez el papel de Julian de su guante hasta que el calesín estuvo en el patio del establo y el pony soplaba suavemente en su pesebre. Luego, en el último y largo oro de la tarde, con los vencejos chillando alto sobre el tejado de la casa, y el seto de boj exhalando el calor del día, lo llevó a su habitación y lo desdobló en el alféizar. La tía Maud lo leyó por encima de su hombro, con las gafas bajadas, su aliento oliendo a la menta que masticaba contra el camino. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Una polilla golpeaba sus alas polvorientas contra el cristal. En algún lugar abajo, la voz de su madre subía y bajaba en el salón, ensayando alegría para Lucy como si fuera un salmo. «Ahí», dijo la tía Maud al fin, y puso un dedo seco en una línea de la apretada copia del escribano. «Esa es la cosa que el chico de gris paloma vino a restregarte por la cara. Léelo en voz alta, niña. Quiero oírlo en una voz en la que confío». «Se estipula además», leyó Cassandra, con su propia voz plana y cuidadosa en el silencio, «que si dicho matrimonio es juzgado por el fideicomisario tras examen, como un artificio contratado meramente para anular este acuerdo, y no una unión verdadera y afectuosa, los dominios del norte pasarán íntegramente a Julian Thorne, como si no se hubiera celebrado ningún matrimonio». Bajó el papel. «Tras examen. Hay un hombre designado para mirarnos, tía, y decidir si estamos enamorados. Y si decide que no lo estamos, los pueblos van a la avispa». Su tía se enderezó con un pequeño sonido sombrío. «Bueno, ahora entiendo todo el terror del chico, y entiendo por qué preferiría masticar sus propias botas antes que decírtelo. No es suficiente para él casarse con una extraña. Debe casarse con una en 15 días, y luego persuadir a algún abogado de ojos fríos de que una boda montada en 9 semanas entre 2 personas que nunca se conocieron antes de julio es un matrimonio por amor para la historia». Resopló. «Tu duque no te ha pedido un trato, Cassandra. Te ha pedido que le ayudes a mentir a un magistrado con toda tu cara. Y estaba demasiado avergonzado para decir la palabra mentira». Cassandra dobló el papel por su pliegue gastado. La polilla encontró el hueco en la ventana y salió torpemente al anochecer, libre. Y ella la vio irse con una extraña punzada. «No», dijo lentamente. «Esa es la parte que no pudo decir». «Sí, pero no es todo, tía. Julian no vino aquí para regodearse de una mentira. Vino aquí porque tiene miedo de que no lo sea». Presionó el borde del papel con el pulgar hasta que se blanqueó. «Pregúntate, ¿por qué advertirme en absoluto? ¿Por qué enviar a su hermosa hermana con su veneno y luego venir él mismo con sus garras? Un hombre seguro de su victoria no visita al perdedor 2 veces. Vino porque nos vio en esa habitación esta mañana, y algo en lo que vio lo asustó. Levantó la vista y su tía vio la agudeza volver a ella. La vieja vigilancia convertida ahora en un uso que nunca había tenido. No está tratando de demostrar que el matrimonio es falso, tía Maud. Está tratando de hacerlo falso, de hacer que yo huya antes de que suenen las campanas de la iglesia, para que no quede ningún matrimonio que ningún fideicomisario pueda examinar». Y casi lo consigue. «Y ahora, dijo Cassandra, me gustaría ir a la cama y levantarme y oír lo que dice un hombre cuando una mujer le da hasta que suenen las campanas, y lo dice en serio». Puso el papel en el cajón y giró la pequeña llave. «Porque he leído la versión de su primo y la de su hermana, y mañana pienso tener la suya, y que Dios lo ayude. Será mejor que sea la más clara de las 3. No esperó a las campanas. Estaba en la puerta a las 8, a pie, habiendo dejado su caballo en el molino y caminado la última milla por la hierba mojada, para que ningún tintineo de arnés lo anunciara al condado antes de que ella estuviera lista. Cassandra lo vio desde la ventana del salón, sin abrigo de nuevo bajo una sencilla chaqueta de montar oscura, sus botas oscuras hasta el tobillo por el rocío,
su rostro vuelto hacia la casa con la misma mirada indescifrable que había llevado en esa primera mañana de las 11, solo que despojado ahora de cada onza de la facilidad que lo había cubierto. Salió a su encuentro antes de que la doncella pudiera moverse, y cerró la puerta del jardín tras ella, y se quedaron entre las rosas desgarbadas de su madre, con toda la mañana cálida y brillante despertando a su alrededor. «Llega temprano», dijo ella. «No dormí. Parecía deshonesto llegar descansado». Un músculo se movió en su mandíbula. Me dijo que nombrara lo que estoy escondiendo. He venido a nombrarlo. Y luego, si todavía lo desea, me quedaré aquí y dejaré que tome a su tía y sus codos y vaya a buscar a Honoria. Y no levantaré un dedo para detenerla, aunque me deshaga. Porque encuentro que preferiría ser deshecho por su honestidad que salvado por su ignorancia. Eso al menos lo aprendí anoche, caminando por su camino en la oscuridad. Una abeja cayó en la lavanda de su himno y volvió a salir. Cruzó las manos y esperó como había aprendido a esperar. Y dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Se llama la prueba», dijo él, en el acuerdo. «La última crueldad de mi padre y la más inteligente. No es suficiente que me case antes del último día de septiembre. Un hombre que él nombró, el señor Aldous Pennington, su amigo más antiguo y el más frío. Debe examinar el matrimonio y certificar ante los tribunales que es un verdadero apego, y no un artificio montado para engañar al mayorazgo. Si Pennington no puede en conciencia llamarlo amor, el norte cae en manos de Julian independientemente del día de mi boda». Tomó un aliento que tembló muy ligeramente al final. Mi padre se fue a la tumba creyendo que su heredero era un hombre que había avergonzado a una buena chica por capricho, y que nunca en su vida sentiría nada que no pudiera sopesar. Construyó la prueba para demostrar que tenía razón una última vez desde más allá de la tumba. Para hacerme levantar frente a su amigo más antiguo y fracasar en fingir lo único que estaba seguro de que no poseía. «¿Y su respuesta?», dijo Cassandra muy bajo. Su ingeniosa respuesta que Julian tanto admiraba. «Mi respuesta era usted». Lo dijo, y luego pareció como si la palabra le hubiera costado los dientes. «Dios me perdone». Esa era la respuesta. Pensé en una extraña demasiado lejos de las viejas familias para despertar la historia de Honoria. Lo suficientemente astuta para convencer a un hombre perspicaz de cualquier cosa. Lo suficientemente honesta para que la honestidad misma pareciera amor a cualquiera que observara. Pensé que podría llevarla ante Pennington y dejar que su autenticidad hiciera el trabajo que mi corazón falso no podía. La elegí como un hombre elige una cuchilla, Cassandra, por el filo que tiene. Y me dije que era misericordia, que le pagaría generosamente por el corte. Su voz se quebró limpiamente. Ese fue quien cruzó el salón de baile de su hermana. Necesito que sepa exactamente quién era, antes de decirle en qué se convirtió. Porque de lo contrario, no creerá la segunda parte, y es la única parte que importa. «Entonces dígame la segunda parte», dijo ella, y no retrocedió y no se ablandó. Y observó su rostro con todo su corazón en el suyo, exactamente como él la había acusado una vez de hacer en una boda. La segunda parte es que dejó de ser falso al principio del baile. Dio un paso hacia ella por la grava y se detuvo. Sus manos se abrieron a sus costados como para mostrarle que no sostenían nada. Me preguntó por qué yo, y le di una verdad bonita para cubrir una fría. Y luego bailé 10 minutos con una mujer que frunció el ceño a mi corbata y me dijo que mi rango era lo menos interesante de mí. Y no he tenido un pensamiento frío sobre usted desde entonces. No necesito enseñar a mi rostro a mentirle a Pennington, Cassandra. Ese es el nombre de lo que estoy escondiendo. No hay nada que fingir. Vine a comprar un filo, y he pasado 3 días tratando de encontrar una manera de no decirle que en algún lugar entre su rincón y su jardín dejé por completo de poder imaginar el resto de mi vida con cualquier otra persona en ella, y que en el momento en que lo sepa, todo mi plan inteligente se convierte exactamente en lo que mi padre apostó que nunca podría hacer, que es real e insoportable, y suyo para romper con una palabra. Sus ojos grises no la dejaron. Eso es lo que no pude decir antes del anillo, no porque fuera demasiado poco, sino porque era demasiado. Y le daba el poder de rechazarme, no por duda, sino por misericordia. Y no podría sobrevivir a ser compadecido por la única persona viva que nunca me ha compadecido. El mirlo eligió ese momento para posarse en el muro entre ellos y el camino, e inclinó la cabeza, y los observó a ambos con su ojo brillante y despectivo. Y Cassandra, para su completo horror, se rió. Le salió de golpe, sorprendida. De la misma manera que su propia risa le había salido en el salón de baile, y se llevó el dorso del guante a la boca y no pudo detenerla. «Se está riendo», dijo él con el aire de un hombre que ve abrirse el suelo. «He puesto mi corazón en la grava de su madre, y se está riendo». «Me estoy riendo», logró decir, «porque su corbata está torcida de nuevo. Ha estado torcida durante toda esta confesión». No puede decirle a una mujer que no ha pensado en otra cosa que en ella durante 3 días con la corbata a medio camino de la oreja. Socava por completo la pasión. Algo se rompió en su rostro. Alivio y terror y una esperanza salvaje y sin defensas. «Arréglala entonces», dijo con voz ronca.
Y dígame si va a buscar a Honoria. No voy a buscar a Honoria. Se acercó, sin pensar, y le enderezó el lino en la garganta con 2 dedos, y sintió el pulso martillando bajo su mandíbula, y dejó su mano allí medio segundo más de lo que cualquier trato permitía. No necesito hacerlo. Me dijo la verdad con toda su cara, Gabriel Thorne. Y he pasado 3 temporadas aprendiendo a pillar a un hombre en la más pequeña mentira. Y no había ni una en usted ahora mismo. Retrocedió antes de que su propio pulso pudiera traicionarla más. Pero tampoco me voy a casar con usted. Todavía no. No para salvar sus pueblos convenciendo a un viejo frío de algo que es verdad. Si vamos a vencer a su padre y a su primo a la vez. No lo haremos representando nuestros corazones para el señor Pennington como osos bailarines. Lo haremos quitándole a la avispa su propia arma de la mano. Él la miró fijamente. Tiene un plan. He leído la cláusula que su primo estaba tan orgulloso de dejar tirada en su polvo, dijo ella. Y he entendido la única cosa que ni él ni su hermana se molestaron en considerar. Porque ninguno de los dos ha sido nunca en sus hermosas vidas ignorado. Sonrió. Y no fue una sonrisa suave en absoluto. Todo el caso de Julian se basa en el testimonio de su hermana. Lady Verena se presentará ante Pennington y jurará que el matrimonio es una farsa montada a toda prisa. Y se le creerá porque es grandiosa y encantadora y pariente del propio Gabriel. ¿Y por qué iba a manchar a su propia familia por despecho? Ese es el arma. Así que se la vamos a quitar. Tomó aliento. Le vamos a contar a Verena la verdad sobre Honoria Vale. El color lo abandonó de nuevo como en la casa dormida. No, Cassandra. No, si Verena lo sabe, si se extiende. Verena ya cree lo peor de usted, dijo Cassandra con firmeza. Defiende la reclamación de su hermano porque está segura de que usted plantó a una buena chica por capricho. Su propio padre lo creyó. ¿Por qué no iba a creerlo su prima? Ella cree que está defendiendo el honor. Ha recorrido 10 millas en el calor para salvar a una extraña de un canalla. Esa no es la cara de una mujer que miente por tierras, Gabriel. Esa es la cara de una mujer a la que le han mentido. Y una mujer a la que le han mentido, una vez que lo descubre, no perdona al mentiroso. Dejó que eso calara. Usted gastó su nombre para proteger el de Honoria. No lo gastaré más. Pero hay una manera de hacer que Verena vea la forma de la verdad sin poner nunca el nombre de Honoria en el mundo. Y si lo ve, su hermano pierde su testigo, sus garras y su nido de avispas. Todo en una tarde. Confía en mí para ello. Confío en mí para el filo. Confía ahora en mí para el corte. La prueba se fijó para el jueves en la gran biblioteca de Ravensmoor, donde las fundas de Holanda habían sido arrancadas por fin, y los 3 años de encierro sacudidos de las cortinas. El señor Aldis Pennington se sentó a la cabecera de una mesa más antigua que el propio acuerdo. Un hombre sobrio, gris, de boca cerrada, con la quietud de un abogado y ojos que habían visto a 2 generaciones de Thorne mentirle, y habían aprendido la diferencia entre las mentiras que importaban y las que no. Julian llegó en un fresco gris paloma, con su hombre de negocios a sus talones, y su hermana del brazo. Y Verena vino de ámbar de nuevo, fría y perfecta, y no miró a Cassandra en absoluto. Pero Cassandra había llegado temprano. Había llegado 1 hora antes a propósito. Y en esa hora había recorrido la casa que despertaba sola, mientras los sirvientes sacudían el último polvo de las cortinas. Y al pasar por el pequeño salón del este donde los retratos de la familia colgaban recién descubiertos, se había detenido en el umbral, sin ser vista, y encontró a Lady Verena Crane de pie, completamente sola, ante una miniatura en la pared. Era el retrato de una chica pintado en acuarela sobre marfil, un rostro gentil y asustado de 17 años que Cassandra nunca había visto y reconoció al instante. Verena estaba de pie ante él con su guante ámbar presionado contra su propia boca, y sus hombros no eran perfectos en absoluto, se habían caído, de la manera en que los hombros se caen cuando nadie está mirando. Y estaba mirando el rostro pintado de Honoria Vale, como una herida que nunca se había dejado curar. Cassandra retrocedió del umbral sin hacer ruido y siguió caminando. Y no dijo nada, y llevó la visión de ello a la biblioteca como una carta guardada cerca. El peticionario puede exponer su objeción, dijo el señor Pennington. Julian se levantó, sonrió y le expuso maravillosamente. La prisa, la pobreza, la extraña traída de una boda sin importancia, la corona ofrecida y la extensión de tierra sopesada. Mi hermana lo confirmará. Terminó ligero y seguro. Verena ha visto todo el lamentable asunto de cerca. Le dirá claramente, Señor, que no hay más amor en este matrimonio que en una factura de venta. Verena y Cassandra, antes de que Verena pudiera levantarse, dijo en voz baja en el silencio revestido de paneles. Antes de que su hermana hable, Señor, ¿podría hacerle una pregunta? Solo una. Puede rechazarla y puede eliminarla de su cuenta, pero creo que no la rechazará. Los ojos grises de Pennington se movieron hacia ella, la midieron e inclinaron una fracción. La sonrisa de Julian se afinó. Lady Verena, dijo Cassandra, y esperó hasta que el hermoso rostro frío se volvió hacia ella por fin. Ha recorrido una gran distancia para salvarme de su primo. ¿Le cree?
¿A un hombre que destrozó a una chica gentil y dejó que la arruinaran por su propio capricho? Lo cree porque su propio tío lo creyó y se fue a la tumba creyéndolo. Y nunca le han dado una razón para dudarlo. Solo deseo preguntarle esto. Si eso no fuera lo que sucedió. Si el hombre que asumió toda la vergüenza fuera en verdad la única persona en esa habitación que se negó a dejar que una chica asustada fuera arrojada a los lobos. Y pagó por su libertad con su propio buen nombre. Y dejó que las últimas palabras de su propio padre para él fueran crueles en lugar de traicionarla. ¿Aún se levantaría y juraría que es incapaz de amar? Sostuvo la mirada ámbar sin parpadear. La vi hace una hora, milady, ante el pequeño retrato del este. Sabe exactamente a qué chica asustada me refiero. La ha llorado durante mucho tiempo. Dígame, ¿alguna vez en todos estos años le preguntó qué sucedió realmente? ¿O solo preguntó a todos los demás? La biblioteca estaba completamente en silencio. Un leño se asentó en el gran hogar. El sol yacía en largas barras sobre la vieja mesa. Verena Crane no respondió de inmediato. Sus labios se separaron y se cerraron, y Cassandra vio la certeza desaparecer de su rostro, como el agua desaparece de la arena, no de golpe, pero más rápido de lo que podía retenerla. Se volvió hacia Gabriel. «¿Es verdad?», dijo, y su suave voz se había quebrado en toda su longitud. «Honoria, el baile, la terraza, todo. ¿Fue así? ¿Lo hiciste?». No pudo terminar. Estaba enamorada de un hombre sin un nombre que darle, dijo Gabriel muy suavemente a su prima. Y por una vez la contraventana no estaba allí en absoluto. No podía dejar que la destrozaran por ello. Solo había un par de hombros en la habitación lo suficientemente anchos para asumir la caída. Verena, eran los míos. Nunca me he arrepentido. Solo he lamentado que me costara a ti y a mi padre a la vez. Y no supe hasta esta mañana que podría haber recuperado a uno de ustedes por el precio de una sola palabra honesta hace años. Su voz se endureció. Lo siento, prima. Dejé que creyeras lo peor de mí porque la verdad no era mía para gastar. Todavía no lo es. Pero tú también la querías. Puedes quedarte con la forma de ello y no con el nombre. Y confiaré en ti con eso porque encuentro que me he quedado completamente sin gente de la que protegerlo. Por un largo momento, Lady Verena se quedó con la mano en la garganta, quitándose el guante ámbar dedo por dedo, el viejo gesto. Y Cassandra vio ahora que no era vanidad en absoluto, sino lo que sus manos hacían cuando el resto de ella se estaba rompiendo. Luego metió la mano en su ridículo y sacó un papel doblado. Y en lugar de dárselo a su hermano, cruzó toda la longitud de la biblioteca y lo dejó sobre la mesa ante el señor Pennington, plano a su alcance, y retrocedió. «Mi testimonio, señor», dijo, «inestable, escrito y firmado esta mañana a petición de mi hermano, jurando que el matrimonio es un artificio. Lo retiro. Cada palabra». Presionó su mano desnuda una vez sobre la mesa como para mantenerse erguida. «Lea la última línea, por favor». La añadí en el carruaje y no se lo dije. Pennington lo desdobló, lo giró y leyó en voz alta con su voz seca y nivelada. «Ya no puedo jurar sobre lo que nunca se me dijo. Y no seré la crueldad de mi tío hecha carne». Lo dejó. Pareció por primera vez esa mañana vagamente y terriblemente humano. «Señor Thorne», le dijo a Julian, sin calor, «su testigo se ha retractado, y su caso es polvo. Siéntese, Verena». Julian estaba de pie. El hermoso rostro se había vuelto feo al fin, toda su simetría cuajada, insensata, sentimental, la tierra. «¿Entiendes lo que has tirado? ¿Toda la extensión del norte? ¿3 pueblos?» «Entiendo», dijo Verena, y se apartó de él, y no levantó la voz, lo que de alguna manera fue mucho peor que si lo hubiera hecho. «Que me enviaste a la puerta de una buena mujer con veneno en la boca, y me dejaste llevarlo porque no sabía que era veneno. He llorado a Honoria 7 años, Julián. Sabías lo que él hizo por ella. Lo sabías y me dejaste odiarlo por ello porque valía 3 pueblos para ti». Se puso el guante de nuevo, dedo por dedo, firme ahora. «Sube los alquileres a los inquilinos de otro. Me voy a casa». Y se fue en un susurro de seda ámbar. Y esta vez no hubo tintineo de caballos grises a juego durante un buen rato después. Porque le había dejado el carruaje a su hermano y había salido a esperar sola bajo el sol de julio. Julián se fue como se van los hombres derrotados, ruidosamente y luego de repente en absoluto, recogiendo a su hombre de negocios y su encanto cuajado y sus garras inútiles, deteniéndose solo en la puerta para prometer con una voz adelgazada que no había terminado, que había otros tribunales y otros primos. Nadie en la habitación le creyó, y menos que nadie él mismo. El señor Pennington firmó su certificación con 3 trazos de una pluma seca. Comentó a nadie en particular que el difunto duque se había equivocado en muchas cosas, y esta la mayor, y se despidió para coger el coche de la tarde. Luego la gran biblioteca quedó vacía, salvo por ellos dos, y el polvo batido girando dorado en las barras de la ventana, y toda la casa cerrada exhalando por fin 3 años de sueño. «Le quitaste el arma de la mano», dijo Gabriel. «No se había movido de donde estaba en toda la tarde, exactamente como dijiste. He visto a hombres perder fortunas en esa silla, y nunca lo he visto hacer tan silenciosamente». Se acercó a ella por fin por las tablas iluminadas por el sol.
No tenías que devolverme a Verina. Eso no estaba en ningún trato. Eso no era para salvar un pueblo. No, dijo Cassandra. Eso fue por ti. Descubrí que no podía soportar dejarte con últimas palabras crueles de cada persona que debería haberte amado. Levantó la barbilla, aunque su corazón latía como una contraventana en un vendaval. Parece que he contraído la misma dolencia que tú en la boda de mi hermana. Es muy inconveniente. Lo detesto enormemente. Se detuvo a un pie de ella. No le tomó la mano. La miró como una vez había mirado una cerradura que no podía abrir. Y entonces todo su rostro guardado cedió. «Cásate conmigo», dijo él. «No por los aldeanos». Pennington ha firmado. Los pueblos están a salvo en el momento en que nos casemos. Pennington ha firmado y la cláusula de Julian es polvo. No le queda un tribunal para desafiarnos. Pero no te tendré viniendo a mí para salvar 3 pueblos, Cassandra. Preferiría ver caer toda la extensión del norte antes que comprarte con ella. El único cuchillo que queda en mi espalda es el que sostiene mi propio corazón. Solo hay un hombre en una biblioteca polvorienta que ha sido ignorado toda su vida por todos los que querían su rango. Y mirado una vez por una mujer en un rincón que no quería nada de él en absoluto. Y que ahora no puede imaginar el resto de su vida sin su ceño fruncido en ella. Su voz bajó, áspera y grave. Te amo. Ahí está, la única carta que me queda. Y la pongo boca arriba en la mesa de mi padre, a pleno sol. Cásate conmigo porque quieres. Es la única razón que aceptaré. El mirlo, pues siempre había en ese verano un mirlo, cantó una vez desde el tilo descuidado más allá de la ventana abierta. Bastante despreocupado. Dilo de nuevo, dijo Cassandra, y lo consideraré. No lo de los aldeanos, la otra parte. Te amo, dijo él, y esta vez salió firme y entero y sin miedo. Entonces, sí, dijo ella. Hombre exasperante, honesto y mal vestido. Sí, y porque su corbata estaba torcida, y porque había querido hacerlo desde el principio de un baile campestre en julio. Se acercó, bajó su cabeza y lo besó una vez. Y cálido, y con todo su corazón en ello, y nada de ello arreglado para la sala. Y la casa cerrada, y el polvo batido, y el mirlo cantor, y la larga luz de la tarde de verano, todos se inclinaron al fin para guardarla. Se casaron 3 semanas después en la pequeña iglesia de Hampshire donde Lucy se había casado, y la madre de Cassandra, que había esperado 3 años y un duque por el privilegio. Sollozó tan magníficamente durante los votos que el coadjutor perdió el hilo 2 veces. Y la ratafía se agotó en el desayuno posterior. La tía Maud vistió tafetán lila y una sonrisa que no se molestó en ocultar. Y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que había sabido todo el asunto desde el principio, en el mismo momento en que el hombre comenzó a fingir que admiraba las molduras. Fue en junio siguiente que Cassandra se sentó de nuevo en un rincón, esta vez por elección y junto a una ventana propia en la gran sala este de Ravensmoor, que había estado cerrada 3 años y ahora era la más cálida de la casa. Las fundas de Holanda habían desaparecido para siempre. La avenida de Tilos había sido podada y las 100 ventanas abiertas de par en par al verano, y a través de la más cercana de ellas llegaba el olor a hierba cortada y cera de abejas, y la particular agudeza verde del boj, y el bajo murmullo de los inquilinos en la fiesta del césped sur. 3 pueblos enteros de ellos, venidos a beber la cerveza del duque en tierra que sería suya y de sus hijos para siempre. Gabriel la encontró allí, como siempre la encontraba, en el rincón con la mejor vista de toda la sala giratoria. Cavilando, dijo él, dejándose caer en la silla a su lado. Su corbata estaba torcida. Había aceptado, hacía mucho tiempo, incurable. ¿Descansando los pies?, dijo Cassandra. No se puede descansar lo que no se ha usado, dice mi tía. Y hoy me han usado mucho. Su señora Fallerk ha vuelto a soltar las costuras. Las vi ceder en la limonada. Se rió, la risa real, la sorprendida, todavía después de un año con ella. En el alféizar junto a ellos, un mirlo se posó, inclinó la cabeza. Contempló al duque y la duquesa de Ravensmoor con franco desprecio, y se quedó. Gabriel tomó su mano, y el lugar áspero en la base de su palma se enganchó cálido contra sus dedos. Y ninguno de los dos dijo lo que ya no necesitaba decirse a través de una habitación abarrotada. «Eres la única persona aquí», murmuró él, «que no es completamente desdichada. Confieso que me gustaría saber tu secreto». «Se equivoca», dijo Cassandra, y apoyó la cabeza en su hombro mientras todo el brillante verano giraba debajo de ellos. «Soy extremadamente feliz. Simplemente he tenido mucha práctica en ocultarlo. Si alguna vez te has sentado en el rincón de tu propia vida, segura de que eras la única persona en la sala por la que nadie cruzaría la pista. Esta historia era para ti. Gracias por pasar este rato junto al fuego conmigo. Si Cassandra y su duque te han reconfortado el corazón esta noche, quédate un poco más con nosotros. Suscríbete y mantendré las velas encendidas para la próxima historia».